Este es el tiempo. Los niños todavía no se vayan. Quiero hacerles unas preguntas a los niños. A ver, ¿cómo le dijo el ángel que se llamara Jesús? A María le dijo, el niño que nacerá será llamado Jesús. ¿Y qué significa Jesús? El Salvador. El Salvador. ¿Y vino a salvarnos de qué, niños? ¿De qué vino a salvarnos? Del temor, muy bien, pero todavía más profundo o más general. ¿De qué vino a salvarnos, Wendy? Del mal. Del pecado. Vino a salvarnos de nuestros pecados, ¿verdad? Muy bien, los niños ya pueden salir. Espero que todos tengan boletines. ¿Sí tienen boletín? Ahora no vamos a necesitar lápices. Va a ser breve la predicación. El mensaje que viste tenía que ver con un salvamiento. Y si algo se necesita es que este México, que estamos viviendo situaciones tan terribles, tenga un salvamiento de parte efectivo, de parte de quien nos puede salvar. Vamos a abrir Lucas capítulo 2. En el Evangelio según San Lucas nos habla acerca de esta historia que hoy, en estos tiempos, hay que tenerla presente. Tiene que ver el anuncio y sobre todo de la forma en la que habría que llegar Jesús a este mundo. 2 del 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, esa última frase que dice, ¿por qué no? Y yo creo que si vienes aquí es porque estás de acuerdo en que en tu mesón, en tu habitación, sí hay lugar para Jesucristo, ¿verdad? De una forma u otra, por algo estás aquí, sabes que ese vacío interior no hay otra forma de llenarlo más que por medio de Jesús. Vamos a inclinar nuestro rostro, Padre, y en este momento estamos pidiendo que tu palabra dé vida, porque a eso vino, Señor, porque tu palabra vino a dar vida y vida abundante. Danos esa oportunidad en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay muchos letreros que aparecen en los Estados Unidos y aquí también, que dicen Cristo es la respuesta. Y el autor de un libro que se llama, este libro se llama El Jesús que nunca conocí, hace una reflexión que se me hizo interesante. Dice, y esa pregunta, cuando lo vi en un letrero, Jesús es la respuesta, alguien había puesto con spray, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Cristo es la respuesta. Y Philip Yancey vio ese letrero y se cuestionó eso mismo. ¿Cuál es la pregunta? Cristo es la respuesta, ¿para qué? ¿Y cuál es la pregunta? Precisamente, ¿cuál es la pregunta? Y nosotros tenemos una gran pregunta. La humanidad tiene una gran pregunta. Y si ves, desde el Antiguo Testamento hay una gran pregunta. Y hoy también, ¿le importo a Dios? ¿A Dios realmente le importo? Abraham tenía esa pregunta cuando a los 65 años fue llamado para dejar esa tierra. Y
Aparentemente Dios le había respondido: me importas y por eso haré de ti una gran nación. Pero resulta que pasados 10 años, 20 años, no había hijo. Y quizás Abraham se habrá preguntado de nueva cuenta: ¿le importo a Dios? ¿Dios se está ocupando de mi vida? Y si ves en los relatos en el Antiguo Testamento, hay esa pregunta ante un Dios que llegó para salvarlos a los judíos, a los hijos de Abraham, de la esclavitud de Egipto. Vemos como los judíos, los hijos de Dios, el pueblo elegido de Dios, caía en problemas y en dificultades, y llegaban un momento a preguntar: ¿realmente le importo a Dios? Y si vamos más adelante a los profetas hablan otra vez esa interrogante ante el sufrimiento y ante las situaciones tristes que se viven. ¿Le importo realmente a Dios? Y precisamente en el Nuevo Testamento encontramos la respuesta. Y es importante encontrar respuestas, porque si algo hoy está preguntando el joven o el adulto es: ¿le importo a Dios? Esta Navidad para muchos niños van a ser muy felices. Yo espero que así sea. Con los pocos regalos que se puedan, o modestos regalos, de cualquier forma es un festejo en el cual los niños están contentos, porque ven a la familia reunirse y ven a papá, mamá y quizás los abuelos reuniéndose, y de una manera u otra ven que hay un espíritu de alegría y están, claro, en el contentamiento de los regalos que van a venir, algunos, pero es momento alegre para los niños. Sin embargo, los adultos ya no están alegres. Hay algo allí oscuro en estos tiempos. A mucha gente le llega una depresión. Los psicólogos dicen que es la depresión navideña, que es producto del invierno, porque se esconde más el sol. Y por eso en estos tiempos la gente siente más dolor, porque además les están obligando por la sociedad, por la familia, a participar en un evento del cual no tienen ganas. En realidad se sienten tristes. Algunos otros recuerdan a los que se han ido, y eso les trae tristeza. Y a muchos les trae tristeza esa niñez que ya no tienen. Cuando ven a los niños sonreír, se sonríen con ellos, pero por dentro traen una tristeza. ¿A Dios le importo en medio de mi tristeza y de mi soledad? ¿De qué manera le importo realmente a Dios? Y eso es el cambio que el Nuevo Testamento viene a avisarnos. A Dios le importas. Le importas tanto que vamos a ver en este relato que nació, dice en el versículo 1, en un edicto de parte de Augusto César. Augusto César, viendo la historia, gobernaba un gran imperio. Y llegó el momento en que ese gobierno fue tan grande que se creyó Dios. Y entonces se hizo imágenes y fue el primer emperador romano que pasó a ser parte de los nichos en las iglesias de aquellas épocas. En las plazas públicas ponían su imagen y todos tenían que presentar reverencia ante el emperador César Augusto, el Dominus, el Señor. Y algunos le hacían gratamente. Los romanos vivían bien, pero los súbditos de los romanos, entre ellos este pequeño pueblo palestino, de entre tantos pueblos que habían sojuzgados, no crean que los veían con mucho agrado. Augusto César parecía ser una buena gente, pero abajo de él había mucha gente carnicera. Uno de ellos, uno de los más crueles que registra esta historia tremenda, es Herodes el Grande. Así le llaman, el Grande, porque fue muy grande, fue muy ambicioso y realmente fue muy hábil político. Logró mantenerse en el poder en un tiempo en que casi no había posibilidades de mantenerse en el poder en el reino de Palestina, concretamente donde nació Jesús. Y es ahí donde nace Jesús. Y vemos,
si lo viéramos como pirámide, los que están hasta arriba y los que están abajo, ¿en qué parte social nació Jesús? En los de hasta abajo. No había ningún privilegio, no había nada que pudieran hacer para evitar salir de Nazaret, donde María estaba esperando a un bebé, y pues con algunas influencias podrían haber movido algo para que estuviera naciendo ese bebé en un lugar más cómodo, pero ellos no tenían ninguna influencia y tuvieron que irse a Belén en ese tiempo en el cual o ibas o morías, o ibas o te quitaban la tierra, o ibas o te hacían esclavo, cualquier posibilidad. Era una situación social terrible. Actualmente vivimos situaciones sociales difíciles, hay una desigualdad económica tremenda y hay muchos que esta Navidad sufrirán por la falta de economía. Personas que siguen tronándose los dedos porque no han conseguido el sustento y ven esta Navidad, cuando más se requieren gastos para la familia, como un punto difícil para sus vidas. Muchas personas no dormirán bien, esperando ver de qué forma alguien les presta dinero para cuando menos subsistir en estos tiempos y dar algún tipo de comida para su familia. Y Jesús vino en un tiempo peor que estos, a familias con dificultades sociales más difíciles. Por otro lado, Jesucristo nació en medio de conflictos familiares. Y sabemos el dolor que causa la falta de economía, pero más duro es los problemas familiares, la pérdida de un papá, de una mamá, o el divorcio de los papás. Niños que ya están viendo cómo arriba los dos grandes ejes en los cuales se mueve su infancia se están desbaratando entre ellos, y quizás algunos de ellos ya están divorciados. O bien en hogares familiares que cuando se reúne toda la familia lo único que hacen es competir: el nuevo carro, la nueva vestimenta, el nuevo ascenso, la nueva riqueza que presume uno u otro tío. Hogares familiares conflictivos. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Cuando José subió de Galilea, llegó ¿a dónde? A Belén. A Belén. ¿Por qué? ¿Por qué llegó a Belén? Versículo 4. José, ¿dónde había nacido? En Belén. Ahí tendría abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Bueno, si acaso no vivía tanto, no creo que viviera tanto, pero ahí tenía familiares, ¿verdad? ¿Y qué dice en el versículo 7? ¿Dónde dio a luz María? ¿Por qué? No lo dice con claridad, pero suponemos que el hueco que hay, y la pregunta es: ¿y qué no había lugar en alguna de las casas de sus familiares? ¿Que no habría tíos o primos que se hubieran quedado allí viviendo en Belén? Quizás sus papás habían emigrado, pero ¿qué no habría parientes? ¿Cuál sería la razón por la que la casa de José no quería saber nada de José y mucho menos de María? ¿Cuál creen ustedes que sería esa razón? Era pobre, pero pues, no, un primo por pobre no lo echas. ¿Por qué lo echarías de tu casa? ¿Por qué no le aceptarías en tu casa a María? ¿Qué se había escuchado de María? Que ya estaba embarazada y que no. ¿Y que se embarazó cuándo? Antes de casarse. De ahí ya estaban casados, pero antes de casarse, ¿ustedes creen que no corrió el chisme? Dicen que los chismes corren más rápido que la luz. Tiene una velocidad mayor a la luz, es lo que los científicos están descubriendo, que los chismes tienen una velocidad más alta que la luz. Ustedes, ¿por qué podemos reunir cierta información que nos dice María no era apreciada en la casa
de sus familiares. Si por menos, ¿verdad? Por menos se levantan chismes en contra de las nueras o los yernos, ¿verdad? Y la idea es hacer guerra. Tenemos un espíritu de guerra, guerreros, ¿verdad? Contra la cuñada, contra el cuñado, contra quien se ponga, contra la familia, vamos como guerreros. Y cuando llegan los conflictos, esposas y esposos, no les cuenten a sus familias. Porque son, mamá, es que ya me está haciendo esto, ay, ya me está haciendo esto otro, no me hacen los frijoles como tú me los hacías. Y cuando se contentan, ya están las dos, la pareja ya contenta y la familia detrás, enojada, porque pues, ¿cómo le hace eso a mi hijito que no le hace bien los frijoles? ¿Verdad? Bueno, en este caso, la situación era un conflicto. José había creído, de hecho el ángel le avisó a José, pero ¿será que a toda la familia se le aparecieron ángeles para decir, María, el bebé que tiene es nacido de Dios? ¿Ustedes qué creen? No, pues no. Y José, pues vendrás, ya viene el tío, el primo José, pues bienvenido, pero aquí no, que se vaya a buscar allá, a ver si en el hospedaje le dan hospedaje, en el hotel le dan hospedaje. Oye, pero José no tuvo hospedaje, no hay para ellos lugar en el mesón, pues que se las arregle. Al final, lo único que tuvieron fue un lugar en un pesebre, donde guardan los animales. Ahí puede estar bien nuestro primo, porque con esa María ni nos metemos. Situaciones terribles en las cuales nosotros podemos estar cayendo, y a lo mejor han caído otros con nosotros. Pero en esa soledad familiar, porque aquí es cuando se va a sentir mal la soledad familiar para muchos hoy en estas Navidades, es importante entender que Jesús nació en medio de una soledad familiar. Ahí está contigo Jesús. El otro aspecto, la tercera forma, es que nació de una familia pobre y lo fueron a recibir pobres. Los más pobres en la escala social eran los pastores. Los pastores tenían que aceptar todas las condiciones que le dieran los dueños de las ovejas. Y es más, eran inmundos que está señalado que en el templo no se les daba espacio a ellos por inmundos. Su trabajo era inmundo y ellos eran inmundos. Eran lo peor de la escala social. ¿Qué podríamos decir que ahorita es lo peor en la escala social? Yo estaba pensando en los pepenadores, los que andan recogiendo la basura y escarbando a ver qué encuentran. Aquí no hay mucho basurero, pero créeme que en la Ciudad de México hay colonias enteras de pepenadores que se dedican a checar en la basura, que es lo más agradable que ellos pueden encontrar para tratar de reciclarlo y de juntar algo de dinero. Bueno, pero habría muchas cosas en la escala social actual que podríamos ver como situaciones demasiadas miserables, de pobres miserables. Y ahí nació Jesús. Ahí nació Jesús. Nosotros tenemos la oportunidad de conocer esta información. No hay corazón, por muy entristecido que esté, en cualquier condición en la que se encuentre, que Jesús no lo comprenda. Jesús vino precisamente y nos informa a través de este nacimiento, de esta forma en la cual Dios, pudiendo haber nacido en los palacios más caros, Dios decidió poner a su Hijo, ponerse a sí mismo, el Verbo hecho hombre, a habitar entre los hombres y habitar en las situaciones más difíciles y dolorosas. Y yo no sé en qué situación te encuentras, pero es importante que tú tengas claro que en cualquiera en la que encuentres está, por muy triste situación en la que te encuentres, Jesucristo, el mensaje que te da es que Él te comprende y te acompaña. Por eso Él ubicó su vida y lo ubicaron en un pesebre.
muy bonito pesebre, sería muy bonito, higiénico pesebre. No, un pesebre pues era lo que encontraron y no sería en las mejores condiciones. Pero ahí nació Jesús. ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás de acuerdo que podría ser un buen lugar para que naciera Jesús? Jesús no va a ser puesto en un corazón que se cree de oro, pero en aquel corazón que acepta su miseria, que acepta que no tiene la dignidad para recibir a un gran rey, que acepta humillarse, el mismo Jesucristo se pone dentro de ese corazón. Pero el corazón orgulloso, el que dice, no, mi corazón está muy bien, ahí no puede entrar Jesús, ahí no hay Navidad, porque hay orgullo, soberbia, porque hay rencor, puede ser, porque hay un dolor que no quiere ser puesto a Dios. Yo ese rencor no lo dejo, ese odio no lo dejo. Bueno, hay un orgullo detrás de esa situación miserable. Así es que si Dios decidió hacerlo, ¿por qué no tú decidir hacerlo? Humillándote en este tiempo, aceptando que tú no eres digno, pero precisamente ahí es donde Dios quiso nacer. Vamos a inclinar nuestro rostro. Dios, solo tú conoces mis sentimientos y mi corazón. Por eso solo en tus manos dejo mi futuro y mi felicidad. Gracias, porque tú has decidido nacer en mi corazón, porque hay en mí la necesidad, Señor, de que trabajes en lo profundo de mi vida. Y gracias porque siendo Dios, te mostraste en una disposición humilde, no viniste a favorecer al soberbio, sino al cansado, al que está sediento de un cambio y de una paz que el mundo no da. En este momento, Señor, te agradecemos el que tú nos hables diciéndonos que tienes el deseo de abrazarnos. En cualquier circunstancia triste que hayamos vivido o que hoy estemos viviendo, tú nos dices que nos comprendes y nos amas. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar un canto.